Bueno, estamos en condiciones como país para responder y cumplir con los compromisos internacionales en materia ambiental, siendo hoy 2024 y la meta es 2030. Sí. Candidato Maínez. Bueno, yo lamento mucho el nivel de debate al que han estado expuestas las ciudadanas y los ciudadanos en México cuando hay problemas tan importantes, tan graves que se tienen que resolver. Otra de las propuestas que planteamos que va a generar un gran cambio en la cultura de las mexicanas y los mexicanos es que en todas estas escuelas que rescatemos, México tiene 217,000 escuelas. La mitad de ellas tienen 30 años o más de construidas y están abandonadas. En este Plan Nacional de Infraestructura Educativa y en el nuevo modelo educativo vamos a instalar huertos en todas las escuelas para que las niñas y los niños aprendan de un sistema alimentario sano, para que cocinen y preparen ahí sus alimentos y además para que podamos contribuir a mitigar el cambio climático con una educación que comience desde la primera infancia. Candidata Sheinbaum, Xóchitl Gálvez. Yo le quisiera preguntar a la candidata de las mentiras si pasó de 19.7 PM2.5 en 2018 a 22.3 la mala calidad del aire. Solo que le responda. Ella dice que es científica y que sabe hacer muy bien las cosas, que responda si la calidad del agua en la Ciudad de México es de consumo humano, que responda si va o no a enjuiciar a los hijos del presidente, a Rocío Nale por sus corruptelas. No ha respondido si se robó o no se robó su casa. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Vuelvo a plantear la pregunta que se quedó inconclusa en el aire hace un momento. ¿Está en condiciones el país de cumplir con los compromisos internacionales? Candidata Xóchitl Gálvez. Por supuesto que está en condiciones, pero no con este gobierno. Este gobierno es el gobierno del petróleo, del combustible. El petróleo es importante, para petroquímica está bien, como transición energética está bien. Mi apuesta son las energías renovables, el uso de gas natural como el combustible de transición, pero sobre todo apostarle al hidrógeno para grandes consumos. Tenemos que volver a las rondas para la energía limpia, para el tema petrolero y para las subastas eléctricas. En ese sentido, esa será mi apuesta como presidenta de México. Candidato Jorge Maínez. Por supuesto que hay que cumplir con el Acuerdo de París, hay que cumplir con los compromisos internacionales, porque además esos compromisos, esos tratados internacionales contienen derechos humanos y la Constitución de México dice que los derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución. Es increíble que no se cumplan. Pero para eso necesitamos una política comprometida con el futuro, que deje de voltear al pasado. Ni el pasado que representan el PRI y el PAN, aunque se quieran deslindar de los gobiernos en los que trabajaron, ni el pasado que representa un gobierno que tiene la mirada precisamente puesta en los años 70, en los 80, en los combustibles fósiles. Así se ve el futuro. Está construyéndose ya una realidad de electromovilidad, de transporte público, de infraestructura hídrica y de combate al cambio climático en Jalisco y en Nuevo León. Hay que hacer la realidad en todo México, además, sobre todo en el sur del país. En eso estoy de acuerdo con el actual gobierno. Sí, el sur necesitaba una justicia, pero tiene que ser con otro enfoque, como lo hizo Costa Rica, con una protección de su biodiversidad, con las energías limpias, con la naturaleza en el centro, con ecoturismo. Vamos a relanzar al sur de este país y a todas las regiones con una perspectiva sustentable y que haga frente al cambio climático. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Les pregunto entonces, sí, candidata Sheinbaum. Sí, la empresa de la que habla la corrupta del PRIAN, pues resulta que es una empresa de 30 trabajadores que tenía mi papá y mi papá ya falleció. Bueno, aclarado el punto. Fíjense, qué bueno que habló. Dice que va a recuperar las rondas, que va a recuperar lo que significó la privatización de Pemex. Privatización de Pemex. Lo que ellos tenían, y no pueden negarlo, son negocios sucios con energías limpias. Lo que estamos haciendo nosotros y lo que vamos a seguir haciendo son energías renovables. Y al mismo tiempo tener una base con el gas. Se están construyendo muchísimas plantas de ciclo combinado, la planta de Puerto Peñasco de 5 gigawatts y vamos a seguir construyendo la transición energética de nuestro país. Por alusiones, Las rondas están en la Constitución y bueno, no quiere contestar. Primero dice que el dinero del extranjero es de su abuelita, que las casas son de sus hijos
Al rato va a decir que la caída de la línea 12 es culpa de Marcelo, seguro. Bien, dado que nadie ha solicitado la palabra, les pregunto, siempre se piensa en la disyuntiva, obras para el progreso contra el impacto ambiental. ¿Qué pueden decir sobre eso? Candidato Maínez. Por eso nosotros hablamos de prosperidad y no de desarrollo, porque hay que poner al medio ambiente como una variable permanente. Por eso vamos a hacer un fondo minero sustentable. Las mineras en México se tienen que comprometer con mejores reglas salariales y laborales, pero también con mejores reglas ambientales. Y necesitamos construir infraestructura que permita garantizar el acceso al agua, al aire limpio de las mexicanas y de los mexicanos. Progreso contra equilibrio o impacto ambiental, cuidado del medio ambiente. ¿Alguien más quiere decir algo? De nuevo. Candidato. Es que mira, no hay nada que los haga cosas que se contraponen. Se puede haber prosperidad y progreso con una visión verde y sustentable. Y también no hay nada más verde que luchar contra la desigualdad. El 1% de las personas más ricas de este país contaminan lo mismo que el 80% de las personas más pobres. Por eso cuando hablamos del combate a la desigualdad, tiene una perspectiva sustentable y verde. Gracias, candidato. En materia de energías limpias, ¿iniciativa privada sí, no o hasta dónde? Si no participa el sector privado, no puede haber energía para los 100 parques que la señora quiere hacer. México tiene enfrente la mejor oportunidad en su historia. Hoy veía un dato que nos está ganando Sudamérica. Se están yendo las inversiones del nearshoring porque no hay energía. Algo que tendría que entender la candidata del combustóleo es que estas nuevas empresas relacionadas con la robótica, con la inteligencia artificial, con la telemedicina, quieren energía limpia y barata, no energía de combustibles fósiles. Mi respuesta es sí, de manera honesta, transparente. Se puede trabajar con el sector privado como lo hacen, nada más que con los suyos, con Grupo IGA, con el de Yauro Pesa, que le asignaron 66,000 millones. Tampoco contestó, no contesta nada. Candidata Sheinbaum. Es que no voy a contestar a las mentiras de la candidata del PRIAN. Pero miren, vamos a hablar de desarrollo sustentable, justamente. Lo que está haciendo la Cuarta Transformación y lo que vamos a hacer hacia adelante con la transición energética son los 3 grandes pilares del desarrollo. Hablamos de desarrollo económico, hablamos de bienestar social, porque no podemos hablar de medio ambiente si no hablamos de bienestar social. Y eso es justamente donde ha impactado la Cuarta Transformación. Y al mismo tiempo, el equilibrio ecológico. Ese es el proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación. Gracias. ¿Alguien, candidato Maínez, sobre la iniciativa privada en la generación de energías limpias? Pues no se nos está yendo ni se nos va a ir el nearshoring porque tenemos gobiernos como el de Nuevo León que atraen 3 de cada 4 pesos derivados del nearshoring. Se le está yendo a estados corruptos como Chihuahua y Guanajuato. Candidata Sheinbaum, Xochitl Gálvez. Le vuelvo a hacer las preguntas. ¿Destruiste o no empleos? ¿Hay o no más deuda en el país? ¿Te gastaste el dinero en tu imagen personal? ¿Apoyaron a tu empresa? ¿Está metida tu familia en el Panama Paper? ¿Te robaste o no una casa? ¿Vas a investigar los negocios de Andy, Bobby y los sobrinos? ¿Vas a investigar a Rocío Nale? ¿Le das o no agua contaminada a los habitantes de Iztapalapa cuando fuiste jefa de gobierno? Esas son las preguntas que se quedan para el postdebate. Porque obviamente la señora de las mentiras, y me apena llamarla narcocandidata, pero pues ni modo, representa ese partido